Cada año, los premios Nobel reconocen a personalidades que han llevado a cabo descubrimientos, investigaciones o contribuciones importantes para la humanidad. Se trata de unos galardones instituidos en 1895 y que reflejan la última voluntad de su creador, el sueco Alfred Nobel. Este químico, ingeniero, inventor y fabricante de armas sueco fue célebre, además de, por la creación de los premios que llevan su nombre, por la invención de la dinamita. Durante su vida registró cientos de patentes y su nombre sobrevive también, en el nombre de algunas compañías. Hoy queremos aproximarnos a su biografía, que hemos titulado como El sueño de la guerra, conquistar la paz. A acercarnos a la figura de Alfred Nobel nos ayuda el profesor del Departamento de Física Fundamental de la Facultad de Ciencias de la UNED, Julio Fernández. Nació en octubre de 1833 en Estocolmo, Suecia. Su familia descendía de Olof Rudbeck Nobel, famoso científico y escritor sueco del siglo XVII. Su abuelo se llamaba Immanuel Nobelius, pero modificó el apellido simplificándolo a Nobel para adaptarse a los tiempos nuevos. Su padre, Immanuel Nobel, era ingeniero e inventor, constructor de puentes y edificios en Estocolmo y experimentador de distintas técnicas explosivas con rocas. Su madre, Henriette Ansel, proveía de una familia económicamente pudiente y era la que financiaba en la mayor parte los experimentos del padre de Alfred Nobel. Tenía dos hermanos mayores en el momento en el que nació, Robert y Ludwig. Si bien su familia era bastante adinerada, en 1837, debido a una bancarrota de la compañía familiar, Alfred, junto a sus padres y hermanos, tuvo que abandonar Estocolmo y empezar de cero en Finlandia y al poco tiempo en Rusia. En diciembre de 1838, la familia Nobel se instaló en San Petersburgo y abrió una empresa manufacturadora de equipos mecánicos diseñadas por el patriarca de la familia. Firmó un contrato con un general ruso llamado Ogarev, que estaba interesado en los diseños de minas de tierra y marinas que el inventor sueco era capaz de fabricar. Con el tiempo, Immanuel Nobel comenzó a recuperarse económicamente, convirtiéndose en uno de los principales proveedores de equipos para el ejército ruso. Fue él mismo quien convenció al zar y sus generales de utilizar minas marinas para bloquear a los barcos enemigos que podrían llegar a ser una amenaza para la ciudad rusa de San Petersburgo. Las minas marinas que diseñaba el padre de Nobel eran dispositivos muy sencillos que consistían en cascos de madera llenos de pólvora y que quedaban anclados bajo la superficie del Golfo de Finlandia. De hecho, esas minas marinas lograron impedir que la Marina Real Británica se acercase a la ciudad de San Petersburgo durante la Guerra de Crimea. Immanuel Nobel fue pionero, pues, en la fabricación de armas y también lo fue en la fabricación de motores a vapor. A lo largo de los años su empresa siguió creciendo y llegó a llamarse Fonderies en Ateliers Mécaniques Nobles and Films, un nombre que dejaba ver la predominancia del idioma francés en la sociedad rusa de aquel momento. Además de las minas de tierra y mar, la empresa de Immanuel Nobel desarrollaba maquinaria utilizada para la fabricación de ruedas de carros y además hizo las primeras instalaciones de calefacción central en Rusia. Incluso dicen las leyendas que la primera de todas ellas fue la que hizo en su propia casa. Una vez recuperado económicamente, Immanuel, el padre de Alfred, pudo llevar en 1842 a su familia a la ciudad de San Petersburgo. A menos de un año después de haber llegado a San Petersburgo, Henriette dio a luz a Emil, el hermano menor de Alfred Nobel. Más adelante tuvo otro hijo y una hija, pero ambos murieron durante la infancia. En San Petersburgo, Alfred pudo tener la mejor educación, impartida por maestros privados en casa. Su educación incluía ciencias naturales, idiomas, literatura. A los 17 años, Alfred Nobel ya hablaba fluidamente en sueco, ruso, francés, inglés y alemán. Esto, de estudiar en casa, hoy día puede parecer muy poco usual, pero en aquel tiempo era un símbolo de distinción y de poder económico. En San Petersburgo, la familia Nobel disfrutaba de un estándar de vida muy superior al que tenía en Estocolmo, aunque tampoco pensemos que tenían una vida de lujo. Los Nobel vivían en una casa de madera de una planta que parecía brindar el confort suficiente de una familia burguesa de clase media alta.
Alfred mostraría posteriormente intereses en literatura y poesía inglesa, en química, en física, que son tres campos del saber y de la cultura que posteriormente se vieron reflejados en los premios que se instituyeron a su muerte. Sin embargo, el padre quería que sus hijos se dedicaran a la ingeniería principalmente y trabajaran con él en la empresa familiar. También le desagradaba que su hijo Alfred se interesara por la poesía y pensaba que su hijo era algo introvertido. En 1850, Immanuel envió a su hijo Alfred al exterior para que perfeccionara sus conocimientos en ingeniería química. Durante 2 años, Alfred Nobel visitó Suecia, Alemania, Francia y Estados Unidos, enriqueciendo aún más su carácter cosmopolita. Alfred nunca cursó estudios en ninguna universidad, ni tampoco obtuvo ningún título. Su preparación terminó en 1850 y la adquirió viajando por el mundo. De las ciudades que visitó, París era una de las que más le gustaba. Fue ahí donde trabajó en el laboratorio privado del profesor y químico francés Théophile Jules Pius, por recomendación de su profesor de química Zinin, profesor de química en Rusia de Alfred Nobel. En ese lugar conoció también al químico italiano Ascario Sobrero, quien 3 años antes había descubierto la nitroglicerina, un líquido altamente explosivo que se producía al mezclar glicerina con ácido sulfúrico y ácido nítrico, y que se consideraba muy peligroso para ser utilizado en la práctica, ya que a pesar de tener una fuerza explosiva mucho mayor que la pólvora, podía explotar de manera inesperada si se la exponía al calor o se ejercía presión sobre ella. Alfred Nobel se interesó mucho en la nitroglicerina y en la búsqueda de un método para su uso práctico en la construcción. Debía encontrar una solución a los problemas de seguridad que acarreaba la utilización de nitroglicerina, como hemos dicho, muy inestable, y un método para controlar las detonaciones de la misma. En Estados Unidos, Alfred visitó al ingeniero sueco John Ericsson, quien en 1839 se había instalado en ese país y había desarrollado el árbol de hélice propulsor de barcos, el sistema que se utiliza incluso a día de hoy para mover los barcos. Nos situamos ahora en 1852. Ese año, Alfred Nobel fue llamado por su padre para volver a trabajar en el negocio familiar que no paraba de prosperar gracias al desarrollo de equipos que realizaba para el ejército ruso. Al regresar a San Petersburgo, Alfred comenzó a trabajar en la fábrica junto a su padre y sus 2 hermanos mayores. Pero en 1854 enfermó, lo que, sumado al trabajo exhaustivo, le obligó a dejar el trabajo y recuperarse durante un tiempo en las aguas termales de la ciudad de Frankenberg, en la región de Bohemia, al oeste de la actual República Checa. Al recuperarse y volver a San Petersburgo con la ayuda de su padre, se abocó de nuevo en la búsqueda de un método para convertir la nitroglicerina en un explosivo técnica y comercialmente práctico, mediante la realización de numerosos experimentos. Alfred estaba seguro del enorme potencial de la nitroglicerina como explosivo para ser utilizado en obras de infraestructura, pero debía encontrar un método para que su manipulación fuera más segura. Según declaraciones del propio Alfred Nobel, después de que Ascario Sobrero hubiera descubierto la nitroglicerina como explosivo, fueron los profesores Zinin y Trapp en San Petersburgo los que pensaron que podía ser muy útil para los usos prácticos, y se lo comentaron al padre de Alfred, Immanuel, quien en aquel momento estaba desarrollando torpedos para el gobierno ruso durante la guerra de Crimea. Immanuel intentó buscar un método para convertirlo en un explosivo fácil de manipular, pero no lo logró. Alfred ha llegado a contar años más tarde que la primera vez que vio nitroglicerina en su vida fue junto al profesor Zinin en San Petersburgo, cuando les mostró a él y a su padre Immanuel el poder explosivo de esta sustancia. La primera mitad de la década de los años 1850 fueron muy prósperos para la familia Nobel. De hecho, en el 53, Immanuel fue presentado oficialmente a la corte rusa y fue condecorado por el mismísimo zar Nikolai con la medalla imperial de oro por su diligencia y habilidad creativa al servicio de la industria rusa. Este hecho era muy poco usual, ya que se trataba de una distinción que no se solía hacer a extranjeros. Sin embargo, en 1855, tras la muerte del zar y al finalizar la guerra de Crimea con el Tratado de París del 30 de marzo de 1856, bajó enormemente la demanda de equipamientos para el ejército ruso, por lo que la situación económica de la familia volvió a empeorar.
Los inconvenientes económicos de Immanuel fueron sumándose. El gobierno ruso prefirió abastecerse de proveedores extranjeros, por lo que la fábrica de San Petersburgo de los Nobel ya no producía beneficios. Alfred fue enviado a Londres y París para buscar inversores y financistas para la empresa de su padre, pero pocos quisieron invertir en Rusia tras la guerra de Crimea. Aunque los hermanos mayores de Alfred, Ludwig y Robert, veían que el final de la empresa estaba próxima, su padre Immanuel aún tenía esperanzas hasta el último momento, el cual llegó en 1859, cuando tuvo que declarar por segunda vez en su vida la bancarrota de la empresa familiar. Fue así que, estando completamente en la ruina, los padres de Alfred y su hermano menor, Emil, dejaron Rusia en el verano de 1859 para volver a Estocolmo, Suecia. Sin embargo, Alfred y sus dos hermanos mayores, Robert y Ludwig, se quedaron en Rusia. Ludwig, que era ingeniero mecánico, se quedó administrando lo que quedaba de la empresa familiar. Ludwig revivió una parte de la empresa rebautizándola con el nombre de Fábrica Mecánica de Ludwig Nobel. Años más tarde, junto a Robert, fundarían un imperio petrolero conocido como Branobel, que era la conjunción de las palabras hermano y del apellido Nobel. Esta compañía se radicó principalmente en los yacimientos petrolíferos ubicados en Bakú, en el mar Caspio, al sur del entonces Imperio Ruso, hoy parte de la República de Azerbaiyán. Con el tiempo, el negocio de Robert y Ludwig prosperó tanto que esa rama de los Nobel se convirtió en una de las familias más ricas de la época. Alfred, durante estos años, estuvo en San Petersburgo realizando experimentos en mecánica y química, los cuales dieron sus primeros resultados positivos a través de sus 3 primeras patentes: un aparato medidor de gas, un aparato medidor de líquidos y una copia mejorada del barómetro. Alfred continuó también con sus experimentos explosivos de nitroglicerina que habían sido comenzados por su padre. Durante este periodo de mucha experimentación, Alfred descubrió que los métodos utilizados por su padre para intentar controlar las explosiones de nitroglicerina no eran correctos, por lo que intentó técnicas completamente distintas. Entre mayo y junio de 1862, ante la presencia de sus hermanos Robert y Ludwig, logró hacer explotar la nitroglicerina bajo el agua, vertiendo la sustancia dentro de un tubo de vidrio firmemente tapado y luego colocando este tubo dentro de otro tubo contenedor de zinc que a su vez estaba lleno de pólvora. El tubo contenedor estaba tapado por ambos lados con una mecha introducida que llegaba hasta la pólvora. Alfred encendió la mecha y tiró el dispositivo armado a un canal de agua, con lo cual tuvo lugar una fuerte explosión que arrojó un chorro de agua hacia arriba, demostrando que la nitroglicerina había explotado completamente. Entre 1862 y 1863, Alfred continuó experimentando con la nitroglicerina, haciendo una serie de explosiones submarinas exitosas en el río Neva, que es el río que pasa por la ciudad de San Petersburgo. Estos primeros logros de Alfred encenderían algunos sentimientos de disgusto en su padre, ya que al escuchar acerca de los experimentos de su hijo lo acusó de haberle robado su descubrimiento. No obstante, es necesario aclarar que mientras Alfred era un químico científicamente entrenado, su padre era un aficionado en la materia. Pero Alfred no tardaría en imponer su posición a través de una carta que le envió a su padre a Estocolmo, y tras la cual, pasado un tiempo, su padre admitiría que se había equivocado, dándole la autoría de los experimentos a su hijo. Otro hito importante en la vida de Nobel es 1863, el año en el que abandona San Petersburgo y se muda a Estocolmo. El profesor Julio Fernández nos relata qué sucedió a partir de ese momento. Comenzó a trabajar en el laboratorio de su padre en Hellenborg, una ciudad a las afueras de la capital sueca. Su mudanza cerró por completo su etapa de vida en San Petersburgo. De hecho, solamente volvería una vez en 1883 para visitar a su hermano Ludwig y conocer de cerca la empresa petrolera de los hermanos dirigida por Ludwig, pero de la cual los 3 eran accionistas. Tras su regreso a Suecia en 1863, Alfred Nobel se concentró en el desarrollo de la nitroglicerina como explosivo. Algunas explosiones, incluyendo una de 1864, en la que su hermano Emil y otras personas murieron, convencieron a las autoridades de que la producción de nitroglicerina era muy peligrosa, prohibiendo más experimentos dentro de los límites de la ciudad de Estocolmo. Esto es lo que obligó a que Alfred Nobel tuviese que trasladar la empresa familiar a una barca anclada en el lago Mälaren.
Alfred era capaz de producir nitroglicerina en masa, pero para que su manipulación fuese más segura utilizó una serie de aditivos. Pronto descubriría que al mezclar nitroglicerina con diatomina, también conocida como la tierra de las diatomeas, la nitroglicerina pasaba a convertirse de líquida a una pasta que podía ser moldeada en forma de barras de cualquier tamaño que podían ser insertadas en los huecos de las excavaciones. En 1867 patentó este material con el nombre de dinamita. Para poder detonar las barras de dinamita también inventó un detonador de mecha que se enciende al prender la llama con fuego. Estos inventos de Alfred Nobel fueron realizados al mismo tiempo que las coronas de diamante utilizadas para perforaciones o que el taladro neumático, siendo el uso de estos tres inventos causantes de una gran revolución en la reducción de los costos de la construcción de obras de infraestructura en las ciudades. Sin embargo, el precio que tuvo que pagar Alfred en su búsqueda por controlar la nitroglicerina no fue bajo. En septiembre de 1864, una gran explosión en la fábrica Nobel en Estocolmo se cobró las vidas de su hermano Emil y de otros 4 obreros. El mercado que demandaba el uso de dinamita y detonadores de mecha creció rápidamente, con lo que Alfred Nobel se volvió un gran empresario. La empresa estatal de ferrocarriles de Suecia hizo mucho uso de su invento para poder construir túneles en Estocolmo. Hacia 1865, su fábrica en Kümmel, Alemania, exportaba explosivos de nitroglicerina a varios países de Europa, América, incluso en Oceanía. En 1866, Alfred viajó a Estados Unidos, donde tuvo que hacer frente a mucha burocracia política, miedos populares hacia su invento, que según los rumores causaba terribles accidentes y muertes, y también tuvo que hacer frente a socios poco honestos para introducirse en el país. Finalmente lograría obtener una patente en aquel país, pudiendo instalar varias factorías. Con el paso de los años abriría fábricas y laboratorios en unos 90 lugares distintos en 20 países a lo largo y ancho de todo el planeta. Aunque él estaba instalado en París, se pasaba el tiempo viajando constantemente por sus fábricas, por lo que se le consideraba un hombre muy cosmopolita. El poeta y novelista francés Victor Hugo lo describió una vez como el vagabundo más rico de Europa. Cuando Alfred Nobel no estaba viajando por asuntos de negocios, pasaba el tiempo trabajando intensamente en algunos de sus laboratorios, como los de Estocolmo, Hamburgo, Arding, París, Sebran, Kerlorga o San Remo. En este momento se concentró en el desarrollo de tecnologías innovadoras de explosión para utilizarse en obras de infraestructura, así como en inventos químicos que incluían la goma sintética, los cueros sintéticos o la seda artificial, entre otros. Para el momento de su muerte, Alfred Nobel contaba con 355 patentes de inventos. Es necesario aclarar que el gran invento de Alfred Nobel, la dinamita, no fue introducida a Rusia, el país donde había comenzado los experimentos, hasta 1877. En diciembre de ese año, el Parlamento de Finlandia, que entonces era un gran ducado autónomo bajo el control del zar, aprobó el uso de la dinamita. Sin embargo, Nobel nunca tendría su propia fábrica de dinamita en territorio ruso. Entre muchas de las grandes obras de infraestructura de la época, la dinamita, por ejemplo, fue de vital importancia en la construcción del gran túnel de San Gotardo en los Alpes suizos durante los años 1870. En 1868, el año posterior a obtener su primera patente por la dinamita, Alfred Nobel y su padre Immanuel fueron condecorados con el premio Lederhost de la Academia Sueca de Ciencias. Curiosamente, es la misma institución que décadas más tarde se haría cargo de administrar varias categorías de los premios Nobel. El premio lo recibió por sus descubrimientos de gran importancia y valor práctico para la humanidad, frase que se reflejaría años más tarde en su testamento como uno de los principales criterios para galardonar a científicos y pensadores con los premios Nobel. Una de las grandes virtudes de Alfred Nobel era su gran versatilidad a la hora de adaptarse a las circunstancias, aunque se podrían citar muchas más.
La grandeza de Nobel yacía en su versatilidad y su capacidad de combinar las características penetrantes de una mente científica con el dinamismo de un empresario industrialista y con la inquietud de una persona interesada por los asuntos relacionados con la paz y los movimientos de derechos civiles en el mundo. Además, contaba con una profunda cuota artística, ya que era un apasionado de la literatura e incluso escribió sus propias obras dramáticas, así como poemas. Indudablemente los premios Nobel y sus categorías son una extensión de sus numerosos intereses en la vida. Muchas de las compañías fundadas por Alfred Nobel se convirtieron en grandes emporios industriales que juegan incluso hoy en día un papel muy importante en la economía mundial. Entre ellas están Imperial Chemical Industries en Gran Bretaña, Société Générale de Dynamite en Francia o Dino Industries en Noruega. En 1887, Alfred Nobel introdujo otro de sus revolucionarios inventos, la balistita, una mezcla de 40% de nitrocelulosa y 60% de nitroglicerina cortado en copos. Este elemento se convirtió en un gran propulsor de municiones que continuó utilizándose durante 75 años. El poder destructivo era mucho mayor que el de la pólvora y además casi no generaba humo, por lo que era indetectable en los campos de batalla. Posteriormente, Alfred, como buen empresario, le ofreció estos productos al gobierno italiano, los cuales no dudaron en aceptar. Así se abrió una gran fábrica en una localidad cercana a la ciudad de Turín, Italia, en la que se produciría balistita por medio de un contrato firmado en 1889 que establecía la entrega de 300 toneladas de este explosivo. Pronto el gobierno de Italia quiso adquirir los derechos para fabricar este material en su país por su cuenta, así que Nobel le vendió la patente por $500,000 de liras italianas de aquel momento. Estas acciones no cayeron bien en Francia, país de residencia de Alfred Nobel, que comenzó una horrible campaña de difamación contra el científico en el país. Entre otras cosas, se lo acusaba injustamente de espionaje y fue amenazado con encarcelamiento, y su licencia para realizar experimentos en Francia fue retirada. Posteriormente, y cuando se abrió su testamento, los herederos de Nobel se llevaron una gran sorpresa al descubrir que su fortuna sería utilizada para la creación de los premios que galardonarían cada año a todos aquellos que hayan obtenido logros o creado obras importantes en los campos de la física, química o medicina, literatura y en movimientos de lucha por la paz. Sin duda, Nobel se había arrepentido de la trayectoria que había tenido en su vida, y le pesaba en la conciencia haberse enriquecido a base de vender muerte y destrucción. Los ejecutores de su testamento fueron dos jóvenes ingenieros suecos, Ragnar Solman y Rudolf Lyckenquist, quienes formaron la Fundación Nobel, una organización encargada de administrar los bienes financieros dejados por Alfred Nobel para el desarrollo de entrega de los premios año tras año y para la coordinación de los trabajos realizados por las instituciones encargadas de entregar los distintos premios de cada una de las 5 categorías que ascendieron a 6 a partir de 1968, cuando el Banco de Suecia decidió incluir el Premio Nobel en Economía. Sin embargo, hubo que sortear muchos inconvenientes para llevar a cabo la labor que Alfred Nobel proponía en su testamento. Sin duda, las autoridades de varios países cuestionaron los deseos de Alfred Nobel expuestos en su testamento, y sin duda también fueron muchas las naciones que trataron de conseguir que los premios Nobel se afincasen en sus países, tratando de robarle la fama y el prestigio al gobierno y a las academias de ciencias de Suecia. Pues hasta aquí este acercamiento a la figura de Alfred Nobel, un espacio que ha sido posible gracias a la colaboración del profesor del Departamento de Física Fundamental de la Facultad de Ciencias de la UNED, Julio Fernández.